La generación más conectada de la historia es también la más sola, la más ansiosa y la más vacía. Y ahora están llenando iglesias. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Mi nombre es Daniel, esto es Sin Visa para Opinar y hoy te voy a explicar por qué lo más punk rock, lo más contracultural y lo más rebelde que puede hacer un joven en 2026 es pararse temprano un domingo para ir a misa. Antes de hablar de iglesias, vamos a hablar del vacío. El 44% de los jóvenes entre 18 y 29 años no tienen ninguna afiliación religiosa. Este es el porcentaje más alto en la historia americana, según el Pew Research Center. Ahora, la paradoja y lo que es más interesante es que el porcentaje que sí va a la iglesia es el porcentaje más comprometido en la historia americana. Va mucho más que sus padres y en definitiva van mucho más que sus abuelos. ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo es que la generación menos religiosa en la historia americana es, a la vez, la más devota cuando se compromete? La respuesta está en lo que le falta, no en lo que le sobra. And just for the record, soy católico, lo digo directamente, sin pedir disculpas, pero sin hacer proselitismo. De hecho, creo que el ser católico y el ir a la iglesia todos los domingos me da una visión sobre el tema que muchos analistas no tienen porque lo hacen desde afuera. Vimos en la época de Conexión Total y Soledad Record. En 2023, el Surgeon General de los Estados Unidos declaró una emergencia nacional de soledad. Ujú. Los estudios demuestran que la generación Z presenta niveles de ansiedad y depresión muchísimo más altos que cualquier generación anterior a la misma edad. Tiene más información que cualquier otra generación, más acceso a opciones, más libertad, más formas de autoexpresión, más soledad, más ansiedad, más sensación de que nada importa. ¿A ti no te da curiosidad eso? Que la generación con mayor libertad termine siendo la más infeliz, que más opciones generen parálisis. Hay un filósofo que lleva 20 años tratándonos de explicar esto, y curiosamente es un obispo católico, con millones de seguidores en YouTube. Su nombre es Robert Barron, es un obispo católico, fundador de Word and Fire, con más de 4 millones de seguidores en YouTube, que lleva años diciéndole a la iglesia, los jóvenes no quieren un mensaje aguado, no quieren que les digas que todo está bien, quieren la verdad, la belleza y la bondad con mayúsculas. Y la iglesia en muchos lugares hizo exactamente lo contrario. Trató de hacerse más amigable, más cool, más guitarras eléctricas, más sermones motivacionales, más lenguaje inclusivo que no llevaba a nada. ¿Y qué pasó? Los jóvenes se fueron igual, porque no estaban buscando entretenimiento. Estaban buscando algo que los hiciera sentir que la vida tenía peso, que sus decisiones importaban y que había algo más grande que ellos. En 2005, Joseph Ratzinger, que se convertiría luego en Benedicto XVI, pronunció una homilía que muchos consideran el statement más importante de la Iglesia Católica en el siglo XXI. Te lo leo. Estamos construyendo una dictadura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo y que tiene como meta última solo el propio yo y sus caprichos. 2005, hace más de 20 años. ¿Le suena familiar? También dijo en Without Roots, en ese mismo año, cuanto más el relativismo se convierte en el modo de pensar generalmente aceptado, más tiende hacia la intolerancia. El relativismo crea la ilusión de haber alcanzado alturas mayores que los logros filosóficos más elevados del pasado. Se representa como la única forma válida de pensar y hablar. Y luego añadió algo un poco más provocador, que el relativismo se presenta como tolerancia y apertura, en realidad se convierte en la forma más intransigente de pensamiento único. Es el único dogma que no se puede cuestionar. Y es que no hay dogmas. Ahora escucha esto porque hasta que veas los números te va a sonar un poco loco. La asistencia a la misa tridentina, esa que es en latín y se celebra con el sacerdote dándole la espalda a la congregación, ad orientem, como se llama en realidad, incrementó un 71% entre 2019 y 2021. Es en el mismo periodo en el que la asistencia general a misa caía. Los jóvenes que van a la misa tradicional no van porque les recuerda su infancia. Es más, probablemente nunca hayan escuchado de la misa tradicional antes y obviamente asistido a ella. Van porque es todo lo contrario a su vida cotidiana. A ver, piénsalo. Tu vida cotidiana está llena de ruido, doom scrolling, opiniones de todo el mundo. Esta dictadura del relativismo a la que se
se refería a Ratzinger. Y de repente entras a un lugar donde todo es silencio. Donde se habla un idioma de hace 2000 años. Dominus vobiscum. Lleno de incienso. Donde el rito es idéntico al que practicaban tus bisabuelos. Es una belleza muy intensa y la verdad te deja sin palabras, como experiencia, más allá de lo que tú piensas del catolicismo. ¿No es esto lo más disruptivo que puedes hacer en 2026? Apagar el teléfono y sentarte a rezar en latín. Mira, yo he estado allí y no te lo cuento como propaganda para que vayas ni nada por el estilo. Te lo digo porque en muchos casos escuchas que la gente que va a este tipo de celebraciones va y sale de una experiencia que los deja sin palabras. Y yo te puedo decir con propiedad, sí, es eso. Es totalmente distinto a cualquier cosa que hayas experimentado antes. Pero aquí viene el dato que más me sorprendió, porque al final todo este trend no es solamente hombres nostálgicos buscando un sentido de pertenencia ni nada por el estilo. Los números son más complejos de lo que parecen y muchísimo más interesantes, la verdad. Esta Semana Santa, sí, hace una semana para cuando esto esté publicado, salió un reporte de Hallow, la aplicación católica para rezar, una de las aplicaciones más exitosas del App Store desde que salió. Ellos encuestaron más de 140 diócesis en Estados Unidos y los resultados dieron que el 80% de las diócesis están reportando un aumento promedio del 38% en adultos que entran a la Iglesia Católica este año. Los Ángeles fueron 139%, Chicago un 52%, New York 36%. En mi parroquia yo vi 30 adultos bautizándose el sábado. Esto no es una tendencia ni un nicho, es un movimiento per se. Pero espérate porque esto no es todo. De hecho hay un dato que está pasando muy por debajo de la mesa, y es que Barna Research, una de las empresas de investigación religiosa más importantes del mundo, publicó un reporte en 2025 en el que, y leo, por primera vez en 4 décadas de seguimiento, los hombres jóvenes están reportando asistencia a la iglesia en mayor proporción que las mujeres. El 45% de los hombres reporta asistencia semanal, solo el 36% de las mujeres. Ahora bien, y esto hay que decirlo, va un poquito más allá de la simplificación y puede que a nivel local esto no represente la realidad. De hecho, aquí en Miami creo que todavía no es así, pero en general parece que hay un incremento en la participación masculina en eventos religiosos regularmente. Esto es sociológicamente fascinante, porque los hombres jóvenes, la demografía más secularizada según las proyecciones, está regresando a la fe. ¿Por qué está pasando esto? ¿Crees que esto tenga algo que ver con una crisis de masculinidad? Con una búsqueda de estructura, de propósito, algo que trasciende el éxito individual. Yo creo que sí, y la iglesia está respondiendo con su discurso, con su concepto de servicio y sacrificio, algo que el discurso secular no puede ofrecer. De hecho, creo que el discurso secular dejó de hablar a los hombres hace mucho tiempo. Soy un vacío que llenar. Pero antes de que me digas de que estoy exagerando el revival, porque sería deshonesto no decir eso, el mismo Pew Research Center nos recuerda que por cada joven que entra a la iglesia hay 12 que se están yendo. El declive en general del cristianismo en Estados Unidos no se ha revertido. De hecho, la religión que más crece hoy dentro de las cárceles no es el cristianismo, es el Islam. Esto no es un tsunami, es una corriente, una contracorriente para ser exactos, y eso la hace muchísimo más interesante. Todo lo que te estoy diciendo viene de medios en inglés, de universidades americanas o analistas del mundo anglosajón. Y está bien, esos datos son reales, y de hecho creo que se replican en otros lugares del primer mundo. Pero los latinos, que somos parte de esta diáspora, no somos un caso de estudio de ellos. Somos un capítulo propio. Yo, en algún momento de mi vida, decidí volver a mi fe y volver a abrazar mis costumbres y de dónde vengo. Tal vez tú no lo hiciste, pero te apuesto que algún familiar, algún amigo o alguien en tu círculo ha tenido un acercamiento, menor o mayor, con la fe. Creo que todos lo hemos visto o lo has visto en redes sociales.
reconectarme con el catolicismo no fue un ejercicio espiritual para mí necesariamente. A ver, yo no soy un protestante de Ohio que leyó G.K. Chesterton o Scott Hahn o Fulton Sheen. Yo soy alguien que creció yendo a misa con su abuela y reconectarme con eso me permitió sentirme un poco más en casa en un país al que me mudé solo y en el que no conocía a nadie. Para los latinos, creo que esto significa... Creo que esto es la experiencia latina con este tipo de cosas. No es solamente un ejercicio espiritual, sino es algo que te conecta con tus raíces. No estamos sencillamente resistiendo el secularismo occidental. Estamos aferrándonos a lo que somos, tratando de no perder nuestra identidad. Yo crecí en Venezuela y la iglesia en Venezuela no es perfecta. No lo es en ninguna parte del mundo y no lo es ninguna organización. Sin embargo, cuando me mudé a Miami, ir a la procesión de la Divina Pastora o de la Chinita en Doral era una forma de conexión. Más allá del grupo de WhatsApp, las noticias tristes, las protestas, los asesinatos, las torturas o la videollamada en un cumpleaños o en una fecha importante. Era algo más que eso que me hacía sentir cerca de casa. Y por ahí empezó todo. Y tú me dirás qué tiene que ver todo esto con política. Mucho, la verdad. Sobre todo con las elecciones de medio término en noviembre. Al final, una población de católicos practicantes, pues no va a creer mucho en alguien que te diga que Dios es no binario. God is both masculine and feminine and everything in between. God is non-binary. On the other hand, Trump no es necesariamente el candidato de los migrantes que van a misa. El votante que regresa a la iglesia en busca de estructura y verdad usualmente rechaza el relativismo woke y el populismo nativista. Es un votante muy difícil de categorizar en 2026 y, de nuevo, un votante muy incomprendido. Al final no te estoy diciendo que vayas a misa. No es mi lugar decirte qué hacer con tu espiritualidad o no. Eso es entre tú y la providencia. Lo que sí te digo es que algo muy interesante sobre todo este fenómeno que está sucediendo que vale la pena entender independientemente de tu fe o la falta de ella. Una generación que tiene acceso a todo está buscando la verdad en algo que lleva 2000 años siendo predicado. En algo que no va a cambiar con el algoritmo, en algo que no se puede descargar, algo que no tiene versión beta. Y esto nos lleva a la pregunta que me hago yo y la pregunta que te dejo a ti. ¿Qué nos está ofreciendo la sociedad a nosotros como jóvenes hoy en día? ¿Qué vacío tan grande nos lleva a buscar respuestas en un idioma que tiene 2000 años y que ya no se habla? Porque si esto no es una señal de que algo está mal con nuestra cultura, si eso no te hace pensar, si eso al menos no te genera curiosidad, entonces estamos perdiendo algo. Hay algo que nos está conectando. En los 60 la rebeldía era ir a retirarse a Woodstock. Tal vez internarte en un monte y unirte a una guerrilla en Latinoamérica. En los 80 era el punk, el no future, el heavy metal. En los 90 el grunge, el nihilismo de Kurt Cobain. Pero en 2026, la rebeldía más radical que puedes tener, lo que más va a romper el molde con lo que se espera de ti y tu generación, es apagar el teléfono, pararte temprano un domingo, ponerte ropa decente, ir a un sitio donde la verdad no es negociable, la belleza no es filtrada ni inclusiva, donde te van a exigir algo. Hoy la rebeldía huele a incienso. Déjame saber si te gustó o si no, si te has acercado a la fe o por el contrario te has alejado. Déjame saber en los comentarios. Suscríbete, sígueme en Instagram, TikTok y nos vemos la próxima semana.